¿Sabes qué se agradece también? ¿Qué? Tener información de cuáles son tus derechos, mis derechos, tus derechos como trabajador, como trabajadora, sobre todo cuando nos enfrentamos a una situación como la que vivimos con el sistema frontal. Si es que tuviste algún tipo de daño en tu casa, cortes de luz que te impiden quizás conectarte a una reunión telemática o al teletrabajo, bueno, ¿qué hacer? Se lo vamos a preguntar a Geraldine Ortiz, consultora laboral en Auditeris, que nos acompaña vía Zoom para tener esta conversación tan importante. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola Camila, gracias por la invitación. Bien, gracias. Buenos días, Geraldine. Bueno, en este contexto hay muchas personas que están con teletrabajo. Después de la pandemia llegó para quedarse, ¿no?, el teletrabajo, pero en reiteradas ocasiones y particularmente cuando nos vemos enfrentados a un sistema frontal como el que estamos viviendo, personas que sufren algún daño en sus viviendas o cortes de luz, de electricidad, que les impide de alguna forma trabajar. ¿Qué hacer en esos casos? ¿La ley los ampara? Sí, bueno, cuando un sistema frontal provoca inundaciones como lo que estamos viendo hoy en día, o cortes de camino, interrupciones de transporte, generalmente los trabajadores y los empleadores tienen dudas sobre esto, como tú dices, y ahí los trabajadores tienen derecho, que pueden hacer valer en este sentido cuando un trabajador no puede llegar al lugar de trabajo, ¿ya? Tienen derecho a ausentarse, incluso siempre teniendo ahí las medidas, manteniendo una comunicación directa con su empleador y constante, avisándole de estas medidas. Por ejemplo, si no tiene conexión a internet, teletrabajo, pero ellos sí tienen derechos a cuidar siempre su vida y salud y a justificar estas, ausencias, retrasos o incluso no poder asistir a trabajar. Y en ese caso, Geraldine, me imagino surge el temor de, pucha, ¿y si después me descuentan estas horas en las que no me pude conectar o derechamente esta jornada en la que no pude llegar a mi trabajo? Ya, el empleador en estos casos, ya que eso se trata de una catástrofe, una emergencia a nivel, nacional o en el lugar en que ellos se trabajan o viven, no pueden los empleadores aplicar descuentos ni a los atrasos ni a las ausencias porque son causas debidamente justificadas y además que se escapa, del control de ellos mismos, de los trabajadores. Son situaciones adversas que además igual los empleadores deben cuidar la vida y salud de sus trabajadores, entonces ahí es importante actuar de buena fe y mantener el contacto directo con los trabajadores cuando esto ocurra, si deben ausentarse, permitir que se ausenten o a llegar más tarde, etcétera. Geraldine, y es complejo igual porque en la práctica, ¿cómo yo justifico, por ejemplo, puede estar el sistema frontal y me quedo sin internet un día X y estoy haciendo teletrabajo y yo llamo a mi jefe quizás para explicarle que estoy sin internet? ¿Cómo acredito o en base a qué protocolos tengo el paso a paso en el fondo para justificar que efectivamente estoy sin internet, que estoy en problemas y que no voy a llegar a trabajar? Porque podría aquí perfectamente el jefe no creerme. Claro. Puede ocurrir eso, pero ahí, como yo acredito, puede ser de repente de un pantallazo de la empresa eléctrica que siempre sale en los lugares que están sin suministro de luz, o si se debe al internet algún reclamo, o incluso si es por anegaciones e inmutaciones, alguna imagen, y con eso bastaría. Aquí es súper importante hacer llamado a actuar de buena fe y también creerle, porque es algo que vemos que hoy en día en las noticias, pero bastaría con una imagen en pantalla o incluso un respaldo como de la misma entidad, empresa eléctrica o de internet, por ejemplo, si se tratara de un teletrabajo. Sí, de todas maneras, porque incluso en el teletrabajo el daño evidente es un corte de luz o un corte en las telecomunicaciones, pero si se te inunda la casa, que es el lugar donde tú físicamente vas a estar, también se genera una complicación. Ahora, ¿qué hay de los trabajadores que tienen que asistir de manera presencial? ¿Qué pasa si se anegó mi vivienda, si no puedo llegar, si hay cortes de ruta por caída de árboles, por ejemplo? ¿Cómo acredito o cómo informo acerca de esta situación? Acá lo importante es, existe una imposibilidad real y objetiva de trasladarse. Es importante que en el momento en que apenas fue a trabajar, avisarle a su empleador y no va a aplicarse un descuento es justificadamente, incluso si le toca moverse, irse a una casa de un familiar o
Incluso algún albergue es totalmente justificado, basta con que él le avise a su empleador en cuanto pueda, por así decirlo, de repente en el momento no se puede, se pierde señal o lo que sea, pero la idea es que siempre actuar, como les decía anteriormente, de buena fe y el mantener comunicación con el empleador, cosa de que él sepa lo que está sucediendo. Ya eso es súper importante igual. Geraldine, me gustó el punto que mencionas, en cuanto pueda avisarle al empleador, porque ese es otro tema. O sea, si me quedé sin telecomunicaciones, si se cortó la electricidad y se me descarga el teléfono, si no puedo salir de mi barrio, de mi casa, de mi pasaje, del lugar donde yo estoy físicamente, está difícil que se pueda concretar esa comunicación. Si recién, por ejemplo, al día siguiente, un trabajador pudiera comunicarse con su empleador, ¿ahí corre peligro por no haber avisado y justificado el mismo día de su ausencia? No, en esos casos no corren ningún peligro ni pueden aplicar medidas disciplinarias porque está totalmente justificado. Y él justificó en cuanto pudo, por así decirlo. Anteriormente no tuvo la posibilidad, se vio imposibilitado de comunicarse, por lo que tú dices efectivamente, así que sí estaría totalmente justificado y no podría ser descontado porque se trata totalmente de una catástrofe. O sea, Geraldine, para dejar en claro, a nadie le pueden pagar menos porque faltó a su trabajo durante una jornada en que estamos en emergencia. Para tener claridad con ese punto, considerando que hoy día muchas personas marcan el ingreso en sus jornadas laborales. Sí, efectivamente no se le puede descontar, lo que sí se puede hacer de mutuo acuerdo, acordar recuperar ese tiempo en alguna otra instancia en la medida de lo posible, y si no, definitivamente, si no es posible recuperarlo, efectivamente no pueden aplicar descuentos porque la Dirección del Trabajo señala que estas situaciones deben resolverse siempre privilegiando, digamos, la vida y salud de los trabajadores, ¿ya? Y también el llamado a actuar de buena fe y al diálogo entre las partes. Entonces sería como un poquito injusto que se le descontara a un trabajador un atraso, una ausencia o incluso que no se comunicó en todo el día, porque podría ser que no pudiera tener ni siquiera señal para comunicarse o que se le apagó el celular, etcétera. Así que ahí hay que tener súper en claro eso, si no las empresas se estarían arriesgando a multas entre 3 y 60 UTMs. Ya, o sea, hay multas de por medio. Y a propósito de los empleadores, ¿te parece si vemos un poquito desde su vereda la situación? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores y trabajadoras en un contexto como este? Porque sabemos también que hay muchos empleadores que van más allá de lo que indica la ley, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Hay otros que también se pasan 3 pueblos y en negativo, eso también es una realidad. Pero sí. ¿Cuál es la obligación que establece la ley, la normativa hoy día del trabajo? Ya, el Código del Trabajo establece que los empleadores deben proteger, digamos, la vida y salud de los trabajadores y si existe un riesgo grave e inminente, incluso a suspender la faena, ¿ya? Asimismo, los trabajadores tienen derecho a interrumpir sus labores si empieza esto, digamos, cuando estoy desempeñando las funciones, ya sea en teletrabajo o físicamente, y se estima razonablemente que siempre, digamos, cuidar la vida y salud de los trabajadores. Por eso el llamado aquí la principal recomendación es siempre anticiparse. Como bien sabíamos, ya hace una semana más o menos estaban anticipando que se venía este sistema frontal. La normativa permite aplicar un teletrabajo de forma, digamos, temporal, por mutuo acuerdo de las partes, para cuidar también que el trabajador se vaya a exponer en algún traslado, sin modificar necesariamente de manera permanente los contratos de trabajo. Esto es para las funciones que lo permiten, ¿ya? Pero estas decisiones siempre la idea es que se comuniquen antes que ocurra la emergencia, contar siempre con protocolos claros de este tipo de contingencias, no solo para proteger las personas, sino también para entregar, digamos, certezas jurídicas a las empresas y evitar arriesgar este tipo de multas que también se arriesgan entre 30 y 60 UTM. Igual es bastante para una empresa. Sí, sobre todo estoy pensando en una empresa. Va en el tamaño de la empresa, sí, el valor de las multas. Claro, ¿sí? Estoy pensando en empresas que quizás tienen un empleado, o de repente que esa persona tiene un cargo de responsabilidad, no sé, en un caso de un negocio, por ejemplo, que es la persona que atiende, que hace todo y un día de emergencia no llega y es una pérdida para el empleador. Desde ese punto, si algún trabajador se siente vulnerado por ese motivo durante este contexto, ¿cuáles son los pasos a seguir y qué instituciones me podrían respaldar en ese proceso?
bastaría con que el trabajador pueda dejar una constancia en la dirección del trabajo para que él respaldarse, digamos, y hacer, o incluso llegar a hacer una denuncia en la dirección del trabajo para que él tener su respaldo y también pueda generarse, digamos, una fiscalización. Y probablemente al realizar esa fiscalización se curse una multa por el empleador estar incumpliendo, digamos, en este cuidado de vida y salud de los trabajadores. Por obligarlo en cierta manera a exponerse en algún caso. Exactamente, si finalmente de eso se trata, de ponernos a resguardo. Hay labores que uno entiende son más riesgosas que otras, pero me gustaba el punto que tú decías respecto de la autonomía también que tienen los trabajadores, de decidir hasta aquí llegamos con la faena hoy día, hasta aquí llegamos con el trabajo hoy, porque de verdad esto se puso muy complicado. Hoy día en el norte de nuestro país hay muchas personas que están aisladas, que no están pudiendo llegar a sus trabajos, que también tienen mucho temor de lo que pueda pasar con sus futuros laborales producto de esta situación. Es importante saber que hay una normativa que los resguarda. Así es. Sí, y otro punto, ya el que me quedé pensando en qué pasa de repente cuando muchos trabajadores, por temor a enfrentarse a su empleador, ¿no? Porque uno esperaría tener mucha confianza con nuestros jefes, pero de repente no está esa confianza y está ese temor de decir, chuta, no voy a llegar a mi trabajo, falté a mi trabajo, y buscan otros justificativos. Entonces ahí nos gustaría también que llamaras como a la tranquilidad, y que también que este contexto de alguna forma también lo avala, para evitar hacerse tanto problema. Muchas veces incluso hay personas que han concurrido a los servicios médicos o centros de salud días posteriores para conseguir una licencia. Exactamente, ellos, los trabajadores, están, digamos, en cierta manera respaldados por la dirección del trabajo a protegerse, y ellos predominar su vida, digamos, y antes de exponerse, como ahí bien decía Camila adelante, decir hasta acá nomás yo puedo llegar, y de ahí para allá, digamos, no me voy a arriesgar más allá, si pasa tal cosa no voy a asistir, y avisarle al empleador, porque en verdad están totalmente respaldados por la dirección del trabajo y pueden incluso hacer denuncias si consideran necesario, y si en el caso de que lo estén obligando a exponerse, o incluso aplicando medidas disciplinarias que no son adecuadas. Geraldine, te queremos agradecer por esta conversación, por aclarar también las dudas que seguramente muchas personas tenían en casa, y nosotros también, así que gracias, de verdad que sí. Gracias, Camila. Que estés muy bien.